Voy a compartir pantalla. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, ¿verdad? Creo. Sí, ya se ve. Muy bien. Pues no sé si haya alguna duda con respecto a lo que vimos el día de ayer, sino para comenzar con la parte ya medular del curso, ya dejando la introducción sobre la escritura de cada una de las sesiones, de las secciones de un artículo científico. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, como recuerdan, el día de ayer vimos cómo, de acuerdo al origen de acontecimiento, en donde Pasteur trata de describir la metodología mediante cual él siguió, donde refutaba la teoría de la generación espontánea, se dio a la tarea de escribir con lujo de detalle todo su procedimiento, con el objetivo, y ese es el objetivo de la parte de metodología, que cualquier persona pudiera replicar sus experimentos y encontrar los resultados que él había encontrado. Y entonces les comentaba que a partir de eso surge esa metodología de escritura de artículos, o esa estructura de escritura de artículos, que es la estructura IMRAD, la estructura que incluye introducción, metodología, resultados y discusión, ¿sí? Entonces, a partir de esto vamos a ver, en los últimos 100 años se ha escrito los artículos siguiendo esta metodología en particular. Ha sufrido algunas modificaciones, como por ejemplo la adición de abstract, que es el resumen del artículo, ¿verdad? Y también podemos ver que se le ha añadido esta C a la estructura IMRAD-C, en donde ahora muchos artículos ya no ponen la conclusión al final de la discusión, sino que es una sección completamente aparte. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de esta escritura? Entonces, el IMRAD básicamente está basado en unas preguntas que esa sección tiene que hacerse sobre la escritura de nuestro artículo. Por ejemplo, la introducción tiene que ver con el hecho de por qué comenzamos nosotros a hacer esta investigación y por qué esta investigación tiene esa importancia para ser escrita y divulgada, ¿sí? Entonces, básicamente, la pregunta de por qué comenzamos a desarrollar esta investigación, ¿sí? La metodología nos pregunta qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos, ¿sí? Entonces, los métodos a nosotros es una sección en donde constantemente vamos a reportar cuáles son todas las condiciones y cuáles son los pasos que seguimos para llegar finalmente a los resultados, en donde los resultados nos deben de responder la pregunta, ¿qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que encontramos cuando seguimos la metodología anterior? ¿Sí? Que la seguimos porque comenzamos a hacer esta investigación dadas ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, en los resultados tenemos que escribir, vaya la redundancia, qué fue lo que encontramos una vez que seguimos esa metodología. Y después la discusión nos permite a nosotros decir, bueno, una vez que nosotros obtenemos estos resultados, ¿qué es lo que estos resultados significan para agregarse a este compendio de, datos de investigación o de conocimiento que se tiene, que se va a incorporar a este compendio de conocimientos? Entonces, la discusión nos dice qué es lo que significan estos resultados. Aquí es donde nosotros comparamos con otros resultados que se han obtenido de otras investigaciones,
con otros resultados que se han obtenido en la literatura o con nuestros mismos resultados del artículo, en donde seguimos esa secuencia. Muchas veces decimos, bueno, este resultado nos llevó a y por qué este resultado nos llevó a este otro, etcétera. Entonces aquí es donde se discute y se compara con la literatura, ¿sí? Entonces, un artículo científico tiene ciertas características, ¿sí? Básicamente lo podemos reducir a que un artículo científico, aunque es una historia, como ya les comentaba, también es un reporte, como cuando estamos en la licenciatura y vamos al laboratorio y hacemos ese reporte escrito en donde decimos con esta misma estructura qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y y estos resultados qué significan, ¿sí? Y cuando se publica, como les mencionaba anteriormente, esto significa que ya filtros en donde ya se evaluaron estos resultados por expertos o al menos gente que está dentro del área de investigación en la que nosotros queremos publicar, y entonces ellos definen que son resultados originales y que aparte son resultados que tienen sentido, ¿sí? Y entonces en ese momento de la publicación comienzan a formar parte del sigue la estructura IMRAD. Les comento, cada vez hay, como les mencionaba anteriormente en alguno de estos artículos que les mostré, por ejemplo, este particular, en donde añade editoriales, algunos gráficos, algunos visuales, algunas que estructuran y aparte le permiten dar una visualización mayor al artículo, como por ejemplo incluir una zona de highlights en donde decimos punto por punto cuáles son, en muy breve, cuáles son algunas de las características, el abstract gráfico que les mencionaba, y entonces, y aparte tiene algunas otras partes de formato, ¿sí? Como podemos ver aquí, el título es muy importante, después está la lista de autores, las afiliaciones de los autores, el abstract, y luego ya vemos la estructura IMRAD. Hay muchos que ponen una bibliografía de los autores para saber un poco más sobre los autores, cuál es su biografía y relacionarlo un poco con los resultados que ellos que se están reportando. Luego la estructura IMRAD, que es la introducción, los métodos, los resultados, la discusión, la conclusión. Y después hay otras secciones como los agradecimientos. Ahora es mucho más común que los artículos incluyan una sección de la contribución de cada uno de los autores que son coautores en el artículo para saber cada uno cuál fue su contribución, y la sección de referencias. Cada uno de estas secciones las vamos a ver unas con más detalle que otros, ¿sí? Entonces, una característica importante que me gustaría mencionarles antes de empezar ya a adentrarnos a cada una de las secciones es la importancia de los índices de las revistas y por qué es importante publicar en revistas que están indizadas. Y esto se refiere a que cuando tenemos nosotros una publicación científica per se, se define como como una publicación que está publicada en un medio de publicación que le llaman medio de publicación primaria. ¿Y qué es un medio de publicación primaria? Pues bueno, por ejemplo, tiene ciertas características, ¿sí? Estas publicaciones primarias. Y ahorita las vamos a ver a detalle, pero cuando una publicación primaria, y les voy a decir cuáles son algunas de estas, como por ejemplo abstracts, conferencias, tesis, algún boletín de gobierno, reporte gubernamental. Todos tipos de literatura no corresponden a publicaciones primarias porque no alcanzan esos estatutos que vamos a ver nosotros de una publicación científica, ¿sí? Más que nada son considerados solamente medios de publicación no primarias. Nosotros
no publicamos nuestras investigaciones o nuestros resultados en medios de publicación primaria, entonces pues podemos seguir esa tablita, ¿verdad? Aunque tengamos excelentes resultados y nuestra metodología científica haya sido altamente rigurosa y tengamos resultados extraordinarios, si nosotros no publicamos en estos medios de publicación primaria, no se considera una publicación científica para la comunidad científica y para este conglomerado de conocimiento que tenemos nosotros, ¿sí? Sin embargo, en muchas ocasiones podemos tener inclusive un artículo pues pobremente escrito, con una estructura pues no tan rigurosa, pero que tiene resultados, y en todos estos medios de publicación primaria sí van a formar parte de nuestro conglomerado científico. Entonces, la parte medular de nosotros publicar nuestros resultados y que formen parte de este compendio de conocimiento que tenemos es publicarlo en una publicación. Y estas son las características que vemos revistas indizadas. Y vamos a ver que es muy lógico lo que estas características que se tienen para considerar como que este compendio de conocimiento que se tiene, ¿verdad? Primeramente, obviamente, tenemos que tener resultados originales. Entonces, si nosotros vamos a reportar unos resultados que alguien ya reportó, pues entonces esto quiere decir que pues no estamos abonando nada al nuevo compendio de conocimiento que se tiene. Solamente estamos replicando unos resultados. Entonces, primeramente, tienen que ser originales. Y para los alumnos o inclusive profesores, muchas veces uno le da un poquito de ansiedad cuando estamos haciendo nuestro doctorado o cuando estamos haciendo una tesis, inclusive de maestría, etcétera. Nos dicen, tienen que publicar resultados originales que nadie nunca haya hecho. Y entonces empezamos a pensar que pues nunca lo vamos a lograr, o sea, ¿cómo es posible que hagamos algo completamente nuevo? Pero simplemente la ciencia, no todos los resultados que se obtienen son resultados que van a cambiar una teoría o cambiar completamente la forma en la que vemos las cosas, que muchas veces pensamos en eso cuando es un resultado original, sino que solamente son resultados, a lo mejor, por ejemplo, inclusive puede ser que ustedes corran un experimento a unas condiciones distintas a las que alguien ya reportó. Por ejemplo, si alguien corre una reacción química en condiciones líquidas, a lo mejor ustedes pudieran hacer esa misma reacción en condiciones gaseosas y ya es un reporte original. ¿Por qué? A lo mejor no va a ser aceptado para publicarse en una revista de muy alto impacto y de que mucha gente lea, pero estás abonando todavía al conocimiento y a algunas personas les servirá que tú ya reportaste esos resultados de esa reacción, por decir algo, en una condición distinta. ¿Sí? Entonces, eso es un resultado original y se le llama usualmente ciencia incremental, ¿verdad? O sea, donde estamos nosotros siguiendo una línea y estamos cambiando un poco y probando un poco de cambio de condiciones para ir generando toda esta estructura de conocimiento, ¿sí? La otra condición que debemos de tener es que debemos de tener suficiente información para que los pares académicos, que son los que nos van a revisar, nos hagan sus aseveraciones y observaciones sobre los resultados que nosotros estamos proponiendo. Si el revisor ve la metodología y ve los resultados y con su experiencia ve que la metodología pues no estamos reportando lo suficiente para lograr replicar los resultados, pues entonces esto puede ser un poco complicado y entonces te van a pedir que hagas cambios, etcétera, para que una vez que salga esa publicación cuente con esa suficiente información para que no solamente en el momento de la revisión, sino ya después, alguien que lea tu artículo una vez publicado, vea que hay suficiente información para que los resultados se puedan replicar, ¿sí? Que básicamente es la condición 2 y 3, ¿sí? Después, también esta suficiencia de resultados, en donde incluimos toda esta estructura IMRAD, también le permite a los revisores seguir tu proceso intelectual de cómo llegaste
del punto A al punto B, en donde ahora estás reportando estos resultados originales, ¿sí? Entonces, ese proceso de pensamiento también debe de ir plasmado en tu artículo científico. Por eso, cuando nosotros leemos un artículo científico que nos hace mucho sentido y que es hasta placentero leerlo, es cuando el autor te está llevando de la mano de cuál fue todo su proceso de pensamiento. Nos dice, primero hicimos esto, probamos, inclusive son cosas muy simples al principio, inclusive a veces solamente replican algunos resultados en condiciones un poquito diferentes y luego van de ahí construyendo toda sus resultados hasta llegar a la conclusión. Ese es el proceso intelectual que se está siguiendo, ¿verdad? Y luego, finalmente, ahora nos vamos a la parte de las características, no solamente de tu publicación, sino de estos medios primarios que tenemos. Un medio primario forzosamente debe de tener la condición de que esta publicación va a estar ahí de forma permanente, ¿sí? Pues por eso cuando nosotros hablamos de una tesis, un reporte gubernamental, algún abstract de algún congreso, muchos de estas condiciones no se cumplen porque usualmente son páginas que no van a durar ahí de forma permanente, sino que eventualmente a lo mejor van a actualizar la página o el medio de publicación y van a eliminar muchos de los artículos o de las publicaciones que se tuvieron ahí. Por lo tanto, no son permanentes y esa es una de las condiciones, entre tantas otras, que no cumplen ese tipo de medios de publicación, por lo tanto, no son considerados medios de publicación primarios en donde se publique artículos científicos, ¿sí? También los medios de publicación primarios deben de tener accesible a la comunidad científica de forma permanente los artículos. Ahora, podemos decir, sí, hay muchos artículos que no están accesibles de forma permanente porque tienen costo, ¿verdad? Porque muchas revistas necesitan una suscripción. Pero bueno, al final de cuentas, si uno paga, pues se tiene el acceso de forma permanente a esos artículos, ¿verdad? Y es un poco por eso ahora surge todo este nuevo movimiento de Open Access, que ahora pues los costos se los pasan a los autores, lo cual pues también es complicado, ¿no? Después tenemos otra característica que es que estas publicaciones primarias eh, constantemente están revisando su medio de publicación y también que la comunidad, si la comunidad científica emite algún comunicado sobre algún artículo, especialmente, por ejemplo, artículos que pues tienen mucha relevancia, por ejemplo, ahora con toda la parte de la pandemia, había muchos artículos que se publicaban sobre el COVID y como era algo muy novedoso, inclusive los revisores podían pasárseles la publicación de algo que pues a lo mejor no era tan cierto o que los experimentos no se habían hecho de forma adecuada. Entonces la comunidad científica puede emitir un comunicado diciendo, oye, este artículo no se hizo de forma adecuada, no siguió la rigurosidad y entonces ese conocimiento puede ser eliminado de este compendio de conocimiento debido a que la comunidad científica emite este veredicto, ¿sí? Y por último, la publicación debe de haber sido revisada y aprobada por un proceso de revisión por pares académicos, que todos conocemos, es el proceso adecuado de cuando se publica un artículo científico y todos los medios de publicación primarios deben de tener esta revisión por pares, ¿sí? Entonces, como les comentaba, abstract, tesis, reportes en conferencias, boletines de gobierno, reportes gubernamentales y en general los artículos en editoriales que no han tenido se han inscrito a estos índices, que estos índices evalúan estas características que les menciono para poder decir, bueno, si eres un medio de publicación primario, eres una revista que cumple con estas características, cumples con tus procesos cabalmente y entonces eres ahora sí parte, todo lo que tú publiques como editorial va a ser parte del compendio de conocimiento científico, ¿sí? Ahora, hay algunos congresos que establecen convenios con medios de publicación primarios.
sí, y entonces ahí sí, el trabajo en Congreso, una vez que pasa el filtro del medio de publicación primario, aunque haya sido un abstract o un trabajo que se mandó a un Congreso, si se publica en este medio de publicación primario, entonces ahí sí pasa a ser un artículo de investigación. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario. Por mi parte, no. De momento todo claro. Muy bien. Nada más si alguien levanta la mano o algo, como estoy en modo de presentación, no puedo ver, entonces nada más Doctor. pueden... Sí, adelante. Sí, buen día, nada más con relación al audio. Se entrecorta un poquito y se queda congelada la pantalla. Entonces yo creo que si quita el video va a tener mayor fluidez, porque de momento se entra un poquito más rápido y se entrecorta, para que tenga nada más cuidado con eso. Ah, ok. Entonces, ¿pero la presentación o mi voz? Tu voz se entrecorta, entonces pues ya se pierde un poquito el hilo. Ah, ok. Ok, muy bien. Si es que a veces el internet aquí es un poquito como que se conectan varios y baja Sí, la y calidad, por eso el video también se queda congelado y entonces yo creo que si lo quita ya va, o sea, toda su voz sí se va a escuchar muy fluidamente. Entonces, déjame elimino la cámara en este caso. Gracias, Angelina. Muy bien, entonces vamos a continuar. Creo que dejé de compartir. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la estructura que lleva un artículo y estamos hablando de la estructura medular, ¿verdad? Que son estas 4 secciones primeramente y después que terminemos de hablar de las secciones vamos a hablar un poco sobre pues las secciones periféricas, se puede decir, que les mencionaba ahorita cuando les mostré todo el artículo con las diferentes componentes que son varias. ¿Sí? Entonces, realmente cuando surge esta estructura INRAD y que de hecho, pues como les menciono, tiene casi 100 años que se está escribiendo los artículos científicos de esta forma, obviamente han surgido opiniones encontradas entre la comunidad científica que escribimos este tipo de artículos sobre el consenso que se tiene de esta estructura tan rígida que tiene los artículos científicos para, para escribirlos de esta forma. Sin embargo, pues sigue habiendo aunque hay algunas personas que han propuesto a lo mejor cambiarlo un poco, sigue habiendo este consenso. Y si ustedes se ponen a pensar, la estructura, si son asiduos lectores de artículos científicos, esta estructura tan rígida que se tiene de la escritura y tan seccionada, nos permite a nosotros muchas veces tener acceso al conocimiento de forma mucho más rápido y conocimiento puntual, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes andan buscando una metodología en particular, ¿verdad? De que, ¿cómo le harían estas personas para hacer esta reacción A y B que me da C en estas condiciones, ¿no? Entonces, en vez de nosotros, imagínense que no tuviéramos esta estructura en los artículos, entonces leeríamos a lo mejor el título y diríamos, o sea, déjame ver a ver si ellos hablan de esto, y luego tendríamos que empezar a tratar de encontrar toda esta en este mar de información que son entre 5 y 15 páginas, ¿verdad? Del artículo, a ver dónde pusieron y mencionaron que hicieron esta reacción y a ver si lo hicieron. En cambio, con esta metodología con esa estructura tan rígida, nosotros sabemos rápidamente
nos vamos a la sección de métodos, no vemos ninguna otra sección, y luego inclusive los métodos están seccionados y están cada uno, se seccionan de los diferentes métodos que se siguieron, y entonces podemos rápidamente encontrar dentro de todo un escrito, podemos rápidamente encontrar o saber si no utilizaron esa metodología y seguir al siguiente artículo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los artículos, y ha habido este consenso de tener los artículos de esta forma tan estructurada, y a su vez que, como les mencioné en la clase pasada o en la sesión pasada, tenemos que ser claros y concisos, ¿sí? Pero también no hay que dejar, tampoco, sí hay que ponerle un poquito de estilo, ¿verdad? Que es lo que muchas veces hay esa delgada línea en la que nos dicen, ay, es que está siendo como, pues, muy descriptivo, y de repente también nos dicen, oye, es que discute un poquito más, ¿verdad? Entonces hay que ser ahí, tener como que un balance, ¿verdad? Pero la forma esencial de escritura es clara y concisa, ¿sí? No queremos tampoco tener tanto detalle como si fuera una obra literaria que les mencionaba la vez pasada. Como nos dice Booth, uno de los grandes escritores, nos dice la grandiloquence no tiene lugar en la escritura científica, ¿sí? O sea, el andar diciendo este es un gran resultado, esto es la primera vez que se hace, esto es un resultado impactante, etcétera, ¿no? Ese tipo de descripciones y de estilo de escritura hay que dejar mostrar lo que tenemos, ¿sí? Y como les digo, debido al aumento de la cantidad de artículos que se están escribiendo y como va avanzando la ciencia, cada vez va a ser más importante que nosotros seamos mucho más concisos para estandarizar y tener de forma accesible y rápida el conocimiento que nosotros queramos buscar o queramos encontrar. Ahora, cuando nosotros, esta primera parte que vamos a ver, cuando nosotros vamos a escribir un artículo científico, tenemos que también entender que hay muchos tipos de publicaciones que podemos hacer, ¿sí? Todas, bueno, salvo la 7 y la 8, todas de forma, son publicaciones científicas, ¿sí? Primeramente, pues tenemos los que todos conocemos que publicamos durante nuestra tesis de maestría o de doctorado, que son artículos científicos, ¿sí? Los artículos científicos en donde publicamos resultados originales y en donde tenemos cierta extensión de resultados que nosotros publicamos, ¿sí? Usualmente las revistas nos dicen, bueno, si es un artículo científico completo, ¿sí? Puedes tener hasta 9, 10 imágenes, tener unas 15 páginas, ¿sí? Más o menos. Dado, digo, con excepción de las revistas que son de muy, muy alto impacto, como son las revistas Cell, Nature, Science, algunas revistas de materiales de muy alto impacto como Nature Nanomaterials, etcétera, donde ellos tratan, como les mencionaba en la sesión pasada, tratan de tener artículos muy, muy cortitos y tener una sección muy grandota de artículos suplementarios, de material suplementario que tú puedes consultar ya dependiendo de lo que te interese del artículo. Pero en general los artículos científicos que reportan resultados originales son más o menos de esa longitud y es lo más común que nosotros publicamos. Sin embargo, hay muchos otros tipos de publicaciones científicas que podemos hacer que también son importantes para la comunidad científica y para nosotros como investigadores
publicarlas. Una de ellas es lo que le llaman short communications. Hay muchos editoriales que cuando nosotros estamos trabajando así en la frontera del conocimiento y encontramos algo muy interesante, muchas veces en vez de tratar de hacer una gran cantidad de experimentos adicionales para como que construir toda una historia alrededor de estos resultados de mucha importancia y de mucha relevancia, lo que hacen es que tienen esta sección de short communication en donde dicen, bueno, nada más mándame los resultados más interesantes que tienes y que son de alto impacto, ¿sí? Entonces se puede escribir un artículo de 2, 3, 4 páginas con un par de figuras en donde demuestres los resultados de alto impacto y de alta importancia que obtuviste, ¿sí? Ahora, esto también hay muchas revistas que pues también hacen short communications y pues publican resultados cortos, a lo mejor no tan impactantes, pero es un tipo para el nivel de su revista, si son de impacto, y también hacen este tipo de artículos cortos, más que nada, en donde pues no se cuenta tanto una historia y con tanta metodología y con tantos resultados, sino que nada más se publican los resultados más importantes que consideras como que abre una línea de investigación quizá y que después vas a hacer todo un artículo alrededor de estos resultados en donde ya un artículo científico en donde comunicas un montón de resultados adicionales, ¿sí? Entonces, este tipo de publicaciones también son muy interesantes porque muchas veces encontramos algo, inclusive puede ser algo por serendipia, que decimos, ay, miren, vimos esto a raíz de que estábamos trabajando en esta investigación, vimos esto, hacemos algunos experimentos para comprobar que lo que estamos viendo es correcto y podamos escribir un pequeño artículo para reportar esto original y después nosotros seguir publicando o también que la comunidad científica se entere de esto y pueda también abonar a este nuevo conocimiento interesante que se descubrió, ¿sí? Ahora me voy a saltar a estos 3 tipos de artículos, el 4, 5 y 6, porque la editorial está un poquito ligada a los otros 2 finales. Los artículos de métodos, hay muchas editoriales, de hecho hay editoriales o revistas que son exclusivas de publicación de métodos, es en donde nosotros, pues como lo dice el título, publicamos un método en particular que alguien más no ha utilizado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros descubrimos una nueva metodología para hacer algún proceso, entonces a lo mejor ahí no tenemos tantos resultados ligados que son consecuencia de la metodología que seguimos, sino que se publica solamente esa metodología para obtener un tipo de resultado, ¿sí? Y por ejemplo podemos tener el caso muy particular ahorita, bueno, a lo mejor no todos están familiarizados, pero con la metodología de CRISPR, esa nueva técnica para hacer edición genética, ¿sí? Que fue lo que le otorgó hace un par de años a la doctora Doudna el premio Nobel, ¿sí? Entonces, ellos publicaron uno de los artículos más importantes, es un artículo de métodos, en donde publican cómo ellos son capaces de desarrollar esta técnica que le llaman CRISPR, ¿sí? Para hacer edición genética. Entonces, ya muchas personas pueden usar este método para hacer diferentes ediciones genéticas y que esa edición genética nos dé un resultado, ¿sí? Pero la metodología se publicó y es un tipo de publicación científica que es muy valiosa para pues todos los que trabajamos en el laboratorio, o inclusive también pueden ser metodologías teóricas, metodologías para obtener datos, etcétera, ¿sí? Entonces,
los artículos de métodos también son muy importantes y muchas veces no nos damos muchas veces nuestro grupo de investigación desarrolla un nuevo método para desarrollar algún proceso y nada más lo incluimos como, seguimos este método para obtener estos resultados, pero sin embargo nunca publicamos el artículo de métodos que también sería importante, y son artículos usualmente que son muy citados porque mucha gente va a utilizar esta metodología, ¿sí? De hecho, los journals de métodos muchas veces tienen impactos muy grandes y no es porque a lo mejor son metodologías muy simples, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen un gran impacto, pero bueno, sí tienen un gran impacto porque muchas personas lo usan y entonces son papers muy citados, no por sus resultados, sino por la innovación de sus métodos, ¿sí? Después el 5 y el 6 son muy similares, que son lo que le llamamos revisión de la literatura. Esos artículos en particular son de suma importancia para que nosotros como investigadores constantemente estemos interesados en publicar al menos uno cada 2, 3 años. ¿Por qué? Porque son artículos que nos permiten a nosotros hacer una revisión de la literatura junto con nuestros alumnos o junto con nuestro grupo de investigación y proponer un enfoque tanto de ahora como a futuro de lo que esa línea de investigación en particular es y será, se puede decir, ¿sí? Y los reviews y los mini reviews es lo mismo, solamente es la parte de la extensión, y también muchas veces los mini reviews se enfocan a una línea muy, muy específica de investigación, y muchas veces los reviews, como son más extensos, a lo mejor se enfocan en líneas un poco más consolidadas, más generalizadas, ¿sí? Entonces, pero lo que hacemos en los reviews y el propósito de los reviews, de hecho, cuando nosotros estamos tratando de buscar literatura sobre una línea de investigación, usualmente nos vamos a un artículo de revisión porque ellos enlistan los artículos pues más relevantes, o al menos los que ellos consideraban más relevantes, y es mucho más fácil para nosotros tener acceso a información dentro de un artículo. Por ejemplo, un artículo de revisión puede ser avances del área de nanotecnología en el sector bioenergético, ¿no? Y entonces se escribe una revisión de las últimas acontecimientos y los últimos resultados que se han obtenido. Inclusive podemos escribirlo de forma un poco histórica, como que los primeros inicios de esa línea de investigación y cómo se ha convertido ahora en lo que es, y luego siempre te piden que hagas una perspectiva a futuro, ¿sí? De lo que va a ser esa línea de investigación. Y un mini review a lo mejor de esa misma línea sería la nanotecnología aplicado a la producción de biodiesel en microalgas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ahí ya es mucho más específico y empiezas a hablar sobre todos los artículos o todos los grupos de investigación o muchos grupos de investigación que han trabajado específicamente en esa línea de investigación, y entonces das detalles mucho más específicos, y entonces alguien que lee eso, que está en el área, dice, mira, esta línea de investigación está en este estado del arte, podemos contribuir de esta forma, y también les da ideas a ellos de cuáles van a ser el futuro de esa línea de investigación para empezar a desarrollarla o empezar a abonar a la misma, ¿sí? Entonces, los artículos de revisión son bastante importantes tanto los mini reviews como los reviews, de tratar de publicarlos. Es un ejercicio muy, muy, muy interesante como investigadores. Ahora, algo que podemos ver aquí es que muchas revistas, los artículos de revisión, los mini reviews, muchas revistas solamente publican este tipo de artículos por invitación. Entonces, ellos dicen, queremos sacar un review en esta área en particular, y entonces buscan a investigadores referentes en el área y los invitan a que escriban una revisión, pues con el objetivo de que den una perspectiva a futuro, de que cuenten como una historia de la línea de investigación, ¿sí? Y entonces, pero puedo decir que todas estas revistas, aunque es difícil, no es fácil, tú les puedes proponer
y usualmente te dicen, escríbenos un abstract y el esqueleto de lo que vas a incluir en tu artículo de revisión y mándaselo al editor para que le digas, oye, yo quiero escribir este review, ¿qué les parece? ¿Es interesante para la revista? Y entonces ellos ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, o ¿sabes qué? No es de nuestro interés. Entonces, en dado que sí, te mandan ellos la invitación y ahora sí ya, pues es casi un paper seguro, ¿no? Una vez que te hacen una invitación para publicarlo, porque ellos pues ya te están dando la luz verde para que escribas ese artículo, ¿sí? Pero hay muchas otras revistas que no son, los reviews no son simplemente por invitación, sino que tú puedes de una vez por todas mandar el artículo ya escrito, normal, como si fuera un artículo de investigación, y hacen la revisión del review para ver si les interesa y les hacen cambios, etcétera, y pasan por todo el proceso de revisión. Bien, los otros tres tipos de artículos que me falta platicarles un poco, son artículos un poco más de perspectiva, ¿sí? Perspectiva del investigador del grupo de investigación, como es el caso de las editoriales. Las editoriales usualmente las escriben, por ejemplo, cuando la revista va a sacar algún compendio de artículos de investigación bajo una misma área, por ejemplo, ahorita decir, bueno, la nanotecnología en el sector salud, ¿no? Entonces, hay muchos artículos que se envían que quieren participar y publicar resultados sobre esa área. Y luego ese compendio que usualmente le llaman special issue o le llaman, bueno, usualmente se llaman special issues de las revistas. Y entonces special issue está enfocado en algo y el líder de ese special issue, que es un editor que invitan o que puede ser un editor de la revista, él escribe una editorial, ¿verdad? En donde habla sobre el compendio de artículos que se publicaron de ese special issue. Entonces, habla sobre la línea de investigación que busca ese special issue y luego habla sobre un poquito de la relevancia de cada uno de los artículos que formaron parte de ese special issue, ¿sí? El focus o highlights que le llaman mucho en las revistas, ¿sí? Usualmente las revistas de alto impacto y también a veces las de medio impacto, lo que hacen es que por cada ejemplar que sacan de revista, ellos escogen unos 2 o 3 artículos que dicen estos son como que los que nosotros les queremos dar publicidad o que queremos resaltarlos como parte de este ejemplar, ¿sí? Entonces, usualmente contactan a algunos investigadores que son líderes en el área o que tienen renombre en el área, y les dicen, oye, mira, nos llegó este artículo que ya se publicó y nos gustaría que hablas de este artículo, de los resultados de este artículo o de los resultados de esos 2 artículos que salieron a la par, y que hagas como un pequeño artículo de discusión de estos resultados, cómo abonan a este nuevo conocimiento. Entonces, lo que hace usualmente es que hablas sobre los resultados de ellos, los comparas con los resultados de antes. Entonces escribes como una pequeña editorial, se puede decir, pero de un par de artículos nada más, por eso le llaman focus o highlight, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les recomiendo, a mí me ha tocado un par de veces que, por ejemplo, me llega un artículo para revisar, como revisor, y si me gusta mucho el artículo y la revista tiene este tipo de publicaciones como focus o highlights, yo al hacer la revisión, después contacto al editor, les digo, oye, me interesa mucho el artículo, aparte creo que el artículo es pudiera ser de gran interés para la comunidad. Me gustaría, cuando se publique junto con el ejemplar, sacar un focus o un highlight de este artículo. Entonces ya el editor
te puede decir, oye, mira, ¿sabes qué? Estaría súper bien, vamos a hacerlo. O mira, tengo esto, a mí me tocó una vez que me dijeron, mira, tengo esto otro artículo que es también de lo mismo que va a salir, ¿por qué no haces el focus de estos dos? ¿Sí? O bueno, también te pueden decir que no es de su interés, que ya tienen otros artículos que ellos van a hacer el focus para ese ejemplar, ¿sí? Entonces, pero les recomiendo que también es un buen ejercicio y pues nos sirve como publicaciones adicionales. Y la otra es, estos artículos pueden estar publicados como tipo review en un medio de publicación primaria, pero también puede ser los artículos de divulgación, usualmente no tienen no están detallados de forma tan científica, hablan un poquito más de forma generalizada, y esos artículos pues los podemos publicar en revistas, a lo mejor que no son no son medios de publicación primarios, pero que permiten a la sociedad en general, o al menos con cierto nivel de escolaridad, saber sobre un área en particular de investigación. Y ahora, para todos los que estamos en el SNI o que estamos tratando de entrar al SNI, esta es una área que antes el SNI no nos pedía y que ahora sí nos pide que hagamos. Entonces, no solamente divulgación mediante una conferencia, sino también puede ser divulgación de tu misma línea de investigación, una escritura de algún artículo de forma amena, de forma que lo pueda entender. Usualmente yo recomiendo un artículo de divulgación que lo pueda leer una persona que está en la preparatoria, ¿verdad? Para que le empiece a interesar el área del conocimiento, esta área de conocimiento en particular. Y entonces, en general, hay las revistas muchas veces se vuelven un poquito más, pues innovadoras y empiezan a sacar otro tipo de artículos, pero en general estos son los artículos los tipos de artículos más comunes, que podemos nosotros, pretender publicar, ¿sí? No sé si hay alguna duda. ¿Cuál dijo que era la diferencia entre las reviews mini y las normales? Bueno, los reviews en general tienen el objetivo de plantear el estado del arte de alguna línea de investigación, ¿sí? Más que nada la diferencia, y también va a depender un poquito de la revista, ¿verdad? Porque cada revista tiene sus propios formatos. Entonces, también les recomiendo mucho, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero cuando ustedes vayan a publicar en una revista de investigación, cualquiera de este tipo de estructura, tienen que meterse a la revista en particular y ellos tienen características muy particulares. Por ejemplo, el review y el mini review, hay editoriales, hay revistas que no tienen mini reviews, que solamente publican reviews, y hay otras revistas que nada más publican mini reviews, no publican reviews, ¿sí? Nada más desde ahí la diferencia. Pero usualmente es la extensión. Y también el enfoque, como te digo, el review a veces es un artículo que hace un compendio y una perspectiva de una línea de investigación un poco más generalizada, ¿sí? Y los mini reviews, y pues obviamente por eso requieres de un poco más de extensión, porque estás describiendo un área más amplia. Y los mini reviews usualmente son reviews de un área en particular muy específica, ¿sí? Entonces por eso pues son más cortos, o inclusive los mini reviews también se usan mucho cuando vas a describir un área muy nueva de investigación. Por ejemplo, en el 2020 empezaron a salir muchos mini reviews del COVID. ¿Por qué? Porque pues no tienes tanta información. Hay a lo mejor 20, 30 artículos que han salido en el año de COVID, y entonces estos mini reviews son, o sea, literal del COVID, ¿verdad? Entonces empiezas a hacer estos como estado del arte de lo que está sucediendo en en este nuevo espacio de conocimiento del COVID, y entonces escribes pequeños reviews. A lo mejor ya ahorita que han pasado 2 años,
pues pudieras escribir, por ejemplo, hay un review que acaba de sacar uno de mis ex asesores, que está muy bueno, que se llama las vacunas de mRNA, las vacunas de mRNA, y en donde incluye, así se llama el review, en donde habla sobre todas las vacunas que están desarrollándose de mRNA, y una de ellas es la del COVID. Entonces, a lo mejor alguien pudiera hacer después un mini review en específico sobre la vacuna de mRNA del COVID y cómo los diferentes artículos que se han escrito para esa vacuna en particular. Entonces, es más que nada la extensión y el enfoque, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, ya les platiqué sobre todo esto. Vamos a hablar sobre un poco de la calidad de las revistas de investigación, ¿sí? Entonces, les platiqué un poco sobre los medios de comunicación primarios, ¿sí? Pero entonces estos canales de comunicación científica, muchas veces, aunque han proliferado muchas editoriales que se dicen que son medios de publicación primaria, especialmente hay muchos journals open access, ¿sí? En las últimas décadas han florecido y hay que tener un poco de cuidado con este tipo de revistas o editoriales. Por eso surge toda esta parte del índice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros publicamos en una revista hasta cierto punto indizada, entonces eso nos da los diferentes índices, es como si tienen esa reputación de decir, bueno, si ya lo avaló este índice, que es como una certificación, ¿sí? Entonces pueden surgir muchas empresas certificadoras, pero solamente hay algunas certificadoras que están avaladas y que son válidas para cierto grupo, ¿sí? Entonces, a lo mejor también hay varios índices que existen que no tienen la rigurosidad a lo mejor de otros índices como el famoso JCR del SNI o Scopus, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, la comunidad científica pues ha tratado de cumplir con estos requisitos mediante dándole esta batuta a índices que ellos, empresas certificadoras o grupos certificadores que les dan este índice, y entonces hacen que la revista nos aseguremos que tiene esa calidad y que cumple aparte con todos los requisitos de comunicación de canal primario que les platicaba anteriormente, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, muchas revistas usualmente nos dicen ahí en su página por cuáles índices está indizada esa revista, o sea, a cuáles organizaciones de certificación ellos han cumplido con sus parámetros, ¿sí? Entonces, ante la comunidad científica, las revistas que están indexadas pues son consideradas de mayor calidad científica que las revistas no indexadas. Ahora, muchas veces hay revistas que no están indexadas que sí cumplen con los parámetros de un medio de publicación primaria, pero sin embargo, pues como todo, ¿verdad? Es como cuando vamos a hacer una carrera en una universidad, y la universidad, pues a lo mejor sí cumple, está avalada por la SEP, etcétera, pero a lo mejor no cumple no tiene certificaciones de calidad, ¿sí? Entonces, pues ya depende de quién te vaya a contratar, cómo vas a ser visto cuando eres egresado de esa carrera, las oportunidades que vas a tener, etcétera.
vienes de una, pero al final de cuentas, pues estás avalado bajo un organismo que dice que te da los parámetros mínimos, como es la SEP, para hacer un programa de universitario, ¿sí? Claro que luego existen esos otros índices y estás certificado por X organismo nacional, X organismo internacional. Es lo mismo con los índices de revistas. Entonces, por ejemplo, el SNI, para para algunas áreas en particular, ellos, aparte de que publiques en medios de comunicación primarios, te piden que publiques en medios de comunicación primarios avalados por el índice JCR. En otras áreas te piden por el índice Scopus o JCR. E inclusive en otras áreas, por ejemplo, yo estoy en el área de ingeniería, ahí nos piden, y sé que también en muchas áreas del área por ejemplo, en química y biología, en ciencias exactas, les piden que tengan un JCR, aparte de estar en JCR, que tengan un índice de impacto arriba de 1, un factor de impacto arriba de 1. Entonces, pues va aumentando los parámetros de calidad en donde nos piden a los investigadores que publiquemos, ¿sí? Y a los alumnos también para graduarse. Entonces, es nada más, básicamente los índices es si estás certificado o no y por qué organización estás certificado, ¿sí? Entonces, el índice más importante, al menos para el CONACYT, es el JCR y el SCOPUS. Son los dos índices que ellos avalan. Pero, sin embargo, en algunas áreas, como les menciono, Scopus tampoco es válido, solo es válido JCR, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también con nuestra área de investigación, cuáles son los índices que nos avalan y cuáles son y cuáles son las revistas que tienen que están certificadas por estos índices, ¿sí? Ahora, el JCR tiene un diseño de parámetro de calidad que a veces ha sido bastante controversial, pero bueno, es un parámetro que tienen que le llaman factor de impacto. Y básicamente el factor de impacto lo que significa es se calcula de forma pues bastante simple. Se calcula dividiendo el número total de citas que obtuvo una revista en los últimos 2 años y se divide por el número total de artículos publicados en ese mismo periodo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que si publicaste, por ejemplo, un factor de impacto de 1, significa que en los últimos 2 años todos los artículos en promedio han sido citados al menos una vez, ¿sí? Entonces habrá unos que tengan 5 citas, otros que tengan 0, otros que tengan 20, otros que tengan así, ¿no? Pero en promedio, el factor de impacto es un promedio de número de citas entre el número de artículos. Y luego tienen otro parámetro que se llama el factor de impacto de 5 años, que básicamente pues te dicen, en vez de esos 2 años, te hacen lo mismo, pero para los últimos 5 años. Entonces también te puedes dar cuenta si, por ejemplo, tú vas a publicar una revista de factor de impacto más o menos de 5, entonces la calidad que ellos esperan es que tu artículo al menos sea citado más de 5 veces en los siguientes 2 años. Eso es lo que ellos están viendo. Obviamente quieren subir de factor de impacto, entonces probablemente ellos empiecen a querer publicar artículos que ellos piensen que van a ser publicados pues muchas más veces que 5, que es ahora su promedio, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces cuando enviamos un artículo de investigación a una revista de alto impacto, el editor nos dice, oye, ¿sabes qué? O sea, está muy bien hecho tu artículo, tienes buenos resultados, etcétera, pero yo no veo que en mi revista, con mi tipo de lectores, vaya a tener esas citas que yo estoy buscando para aumentar mi factor de impacto, ¿sí? Entonces, básicamente está midiendo un poco, pues no solamente la calidad de tu artículo, sino está midiendo la popularidad de la línea de investigación en su revista, con el tipo de lectores. Entonces, también muchas veces no hay que, pues, no hay que ponernos tristes o no hay que ponernos, en una situación en donde creamos que nuestro artículo no vale porque nos lo rechazan
de alguna revista, sino que son muchos factores que involucran que se publique un artículo, especialmente en las revistas de alto impacto, ¿verdad? Entonces también hay que tomar eso en consideración, que no es, y cuando nos dicen realmente, porque dicen, es que me dijeron que no es la calidad de mi investigación y nada que ver si lo es, etcétera. No lo es. Es básicamente ellos hacen un análisis, decir, en mi revista, la gente que lee mi revista van a estar interesados en esta línea, van a citar este paper, lo van a considerar importante, entonces a lo mejor muchas veces tu artículo está mejor en otra revista, ¿sí? Que le va a causar ese impacto que la revista quiera. Y ahora vamos a hablar de las citas científicas, ¿sí? Entonces, el número de citas científicas básicamente es una medida, mal o bien, pero es un parámetro para decir, bueno, lo que yo publiqué, los resultados que yo publiqué, ¿a quién le sirvieron? ¿Sí? Entonces, una cita científica es como los frutos que dio tu artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú publicas un artículo, si lo consideras como una semilla o un pedazo de conocimiento, entonces cada vez que es citado el artículo, pues quiere decir que tu conocimiento contribuyó a que ese otro artículo que se publicó más adelante haya podido ser publicado, ¿sí? Entonces, cuando un trabajo A es referenciado en alguna sección de un trabajo, pues el trabajo tiene una cita y se considera como que ese trabajo contribuyó de alguna u otra forma a que ese siguiente artículo se publicara, ¿sí? Y contribuye a la generación de nuevo conocimiento, ¿sí? Por eso la importancia de las citas científicas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un artículo científico que tiene muchas citas, en ocasiones, pues, se le llama artículos seminales, que viene, pues, de la parte seminal de semilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque este artículo ha sido inspiración de una gran cantidad de nuevos artículos y que ha sido la semilla para crear mucho nuevo conocimiento, ¿sí? Y como científicos que somos, o científicos que nos vamos a convertir, o científicos que aspiramos a ser, pues hay diferentes parámetros con los cuales también nos miden a los científicos, ¿sí? Por ejemplo, miden por el número de citas que tiene un investigador. Entonces, tus artículos, en total, cuántas citas han generado y por lo tanto, como les menciono, cuánto conocimiento nuevo han permitido generar, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿no? Luego hay un índice que se llama el índice H. El índice H cada vez es más común en Estados Unidos y en Europa, es mucho más común que aquí, pero ahora se ha vuelto un poco común y pues es bien difícil de aumentar, porque miren cómo se calcula. El índice H quiere decir que es el número de artículos que tienes con el mismo número de citas científicas. Entonces, si tienes un índice H, quiere decir que tienes 10 artículos con al menos 10 citas cada uno, ¿sí? Entonces, imagínense que eres H10 y tienes tus 10 artículos con 10 citas. Entonces, para subir a H11, quiere decir que tienes que publicar un artículo más, que todos tus artículos los citen una vez, aparte que ese nuevo artículo 11 veces, ¿sí? Entonces, por eso el índice H, pues, es bastante complicado de aumentarlo, ¿sí? Es el número de artículos que tienes con al menos ese número de citas. Tú puedes tener 10 artículos y tienes 0 citas en 9 y en uno tienes 5,000 citas, eres H1, ¿sí? Solamente tienes un artículo con al menos una cita, porque los otros 9 artículos no tienes ninguna cita, ¿sí? Entonces, a lo mejor el número de citas anda súper bien porque tienes 2,000 citas, pero quiere decir que solamente
tuviste como un éxito, ¿no? Como los cantantes que tienen solamente una canción, ¿sí? Entonces, está bien, contribuyeron de forma muy significativa, pero no han sido constantes. Por eso el índice H también te mide como que una constancia de tu carrera científica, más o menos si has seguido publicando artículos que generan citas y que son de relevancia para otros grupos de investigación, ¿sí? Y luego está otro índice que se llama el índice H, es el índice I10. Entonces, el índice I10 pues, es un poquito más benévolo que el índice H, ¿verdad? El índice I10 es el número de artículos que tienes con al menos 10 citas. Entonces, el I10 te cuenta todos los artículos que tengas con al menos 10 citas. Entonces, si tienes un I10 de 15, quiere decir que tienes 15 artículos con al menos 10 citas. ¿Sí? Si tienes un I10 de 100, tienes 100 artículos con al menos 10 citas, ¿sí? Entonces es un poquito más fácil de aumentar el I10, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también es importante que veamos, al menos para ir creciendo en el Sistema Nacional de Investigadores, en reputación como científico, etcétera, pues tratar de publicar artículos científicos y que también veamos que son artículos que nos van a generar citas, ¿no? Y entonces, ya para terminar, voy a empezar esto y mañana lo vamos a ver más a detalle. Las citas son importantes, pero para obtener las citas, como les mencionaba anteriormente, pues también no solamente es de publicar un artículo con resultados que sean sumamente importantes. Ahora con el Internet es un poquito más simple que nuestros resultados sean visibles, pero en general seguimos teniendo una tendencia en donde diferentes grupos de investigación son lectores de cierto tipo de ciertas revistas, ¿sí? No son tan común que lean un montón de revistas, sino que a lo mejor los grupos de ingeniería leen estas revistas, son las que más toman en cuenta, las de ciencias exactas, a lo mejor en biología o en biotecnología, etcétera, leen otras revistas en particular. Y entonces, si tú publicas un artículo de investigación con resultados extraordinarios, pero lo publicas en una revista que no es muy leída por la comunidad que probablemente sea la que está interesada en citarte, entonces a lo mejor la revista dice, ay, fíjate, está bien interesante, hay que publicarlo aquí, y te dejan publicarlo ahí, pero luego tú, pues, no tienes los resultados esperados en cuestión de citas, etcétera. ¿Por qué? Porque no escogiste de forma adecuada la revista donde salió, ¿sí? Entonces, escoger la revista donde vas a publicar es de suma importancia. También es de suma importancia porque te evita un poco el trabajo de mandar a una revista que a lo mejor no es del interés de la revista publicar en esa línea de investigación, y entonces haces todo el trabajo para darle el formato al artículo, mandarlo, y luego para que la editora a los 2 días te diga, oye, ¿sabes qué? Es que no estamos publicando en esta línea de investigación. Lo puedes ver en los últimos 2 años, no hemos sacado nada de esa área. No es una revista que esté enfocada en esa área, ¿sí? O sabes que en esa área de investigación estamos publicando solamente cosas muy, muy específicas o de muy, muy alto impacto, y entonces hay que echarle un vistazo bien a la revista, ¿sí? Y mañana les voy a explicar un poco sobre algunas estrategias que tengo yo para escoger las revistas más adecuadas, ¿sí? Pero con esto voy a abrir a preguntas, y si no tienen preguntas, pues entonces nos veríamos el día de mañana. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Por mi parte, no, doctor. Si publicas un artículo
en una revista. Ajá. Tú no puedes de que hacer una revisión de ese artículo en otra. No sé si me explico. Hacer una revisión. Bueno, las revisiones, los artículos de revisión usualmente incluyen una gran cantidad. Esa es una característica también de los artículos de revisión, que incluyen una gran. Como estás revisando la literatura y estás describiendo el estado del arte de la misma y usando los resultados que se han publicado anteriormente para dar a lo mejor una perspectiva a futuro, los artículos de investigación tienen muchas referencias, usualmente más de 100 referencias. Entonces, sí puedes, y de hecho, pues, si escribes un artículo de revisión y no te citas ni una vez, pues quiere decir que, pues, no piensas que tus resultados son relevantes, ¿verdad? O que eres alguien que está escribiendo un artículo de revisión y que tienes poco o nada de trabajo en esa línea. Y entonces puede ser que el editor que te va a publicar eso diga, bueno, esta persona no tiene experiencia en el área, ¿verdad? O sea, voy a ponerle muy a detalle a ver si realmente escribió cosas interesantes y cosas validadas por la comunidad científica de esa línea de investigación, pero en general lo que se recomienda es que muchos de tus artículos estén citados en tu artículo de revisión, porque quiere decir que pues has trabajado un montón en esa área y que pues tienes experiencia en la misma para escribir un artículo de revisión. Sí, me expliqué. Sí. Muy bien. ¿Se dejó de entrecortar o siguió entrecortándose el audio? Bueno, yo lo percibí muy bien. ¿Ya no? No escuché. Ya se mejoró bastante. Ah, muy bien. Excelente. Adelante, sí, Paredes. Es que no tengo tu nombre. Muy buenos días, doctor. Una pregunta. En la sesión del día de ayer, ¿qué fue lo que se revisó? Y para la sesión del día de mañana, que indica que va a ser por YouTube, ¿cuál sería la dinámica para el registro de asistencia o cómo va a proceder esto? No, lo de YouTube va a ser algo aparte. Todavía no estoy seguro si lo vamos a hacer, pero todas las sesiones van a ser aquí por Teams, ¿sí? O sea, ya en Teams, a lo mucho se haría una transmisión por YouTube, pero todavía no estoy seguro de eso. Entonces, porque no sabemos si lo vamos a poder hacer. Pero ya aquí con esta plataforma, aquí van a ser todas las sesiones en Teams. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Y en la sesión del día de ayer, ¿qué se revisó, profesor? En la sección del día de ayer vimos la intro a escritura de artículos, vimos un poquito sobre pues la historia de cómo se han ido evolucionando la estructura de artículos científicos. De hecho, puedes ver ahí la sesión está grabada, entonces puedes echarle un vistazo. Está grabada ahí en el grupo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Le recomiendo, mañana vamos a ver un poquito, a detalle, unas de las secciones de escritura. Entonces, para los que quieren, si ya tienen están trabajando en algún proyecto que quieren escribir, pues les recomiendo a lo mejor que lo abran, se refresquen y todo para que vayan tomando notas y puedan a lo mejor ahí hacer algunas anotaciones para que les abonen a la escritura de ese artículo, ¿sí? Entonces el día de mañana empezamos un poco más de ya la parte de taller.
Pero es como una especie de template, doctor. Pues no tengo un template en particular, pero cuando ustedes, o sea, si ustedes ya tienen a lo mejor algunas ideas del artículo que quieren escribir o si tienen alguna estructura, vamos a irle dando forma a medida que avance el curso con cada una de las secciones de las que hablemos. También, por ejemplo, ahorita con los tipos de artículos que podemos escribir, a lo mejor tomamos la decisión de, no sé, empezar un review, empezar un short communication, empezar un artículo, empezar a lo mejor algún artículo de divulgación, también es válido, ¿sí? Dependiendo de lo que tengamos, o simplemente, pues bueno, tenerlo en mente y con las herramientas que tenemos, que vamos a ver aquí, pues a lo mejor a futuro utilizarlas para la escritura ya de algo que vean cristalizado. Ok, gracias. Muy bien, pues me dio gusto saludarlos, que estén muy bien y nos vemos el día de mañana. Muchas Hasta gracias. mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.